Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la más cordial bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Continuamos en esta etapa que a veces podíamos pensar que es como tan convulsa y llena de tantas interrogantes y llena de tantas incertidumbres. Y en medio de todas las cosas que nos vienen pasando desde que empezó el año, yo voy sintiendo que se nos está afectando la conversación, el diálogo, la forma en que nos comunicamos. Y día a día nosotros tenemos tantas cosas importantes que discutir, tantas cosas importantes de las que hablar. Estamos enfrentados ahora mismo a una inminente elección. Ya el 9 de agosto serán unas primarias de los partidos políticos. Ya no queda casi nada para las elecciones. Por lo tanto, son muchísimas las conversaciones y los diálogos que se están generando, aparte de protestas, aparte de corrupción, aparte de toda la problemática y necesidades que todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas tienen enfrentados a esta cuarentena. Por lo tanto, me pareció que se hacía urgente volver a conversar sobre diálogo y comunicación, porque no podemos perder de vista que esas son las herramientas más importantes que nosotros, con las que nosotros contamos y que tenemos que dialogar. No es hablar cualquier cosa, todo eso tiene un sistema. Y nosotros tenemos que aprenderlo y tenemos que usarlo de la mejor forma posible para que sea eficiente para nuestras vidas. Nosotros no podemos dar por sentado ninguna cosa en este país ni en ningún otro país del mundo. Por mucho tiempo a nosotros estábamos en la zona de confort de que vivimos en una democracia. Y pensando que vivimos en una democracia, sentimos muy equivocadamente que vamos a estar protegidos de todo mal y peligro. Pero no es así. Porque si nosotros no entendemos, para empezar, que para tú tener una democracia efectiva, la participación ciudadana es fundamental. La acción de cada uno de los puertorriqueños y las puertorriqueñas en cada día de su vida y la conciencia de lo que tiene que ser actuar y no tan solo pedir derechos, sino ejercer deberes que son importantes para mantener lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y lo que nos gusta, que es vivir en una democracia donde tenemos oportunidad de palabra, donde se respeten ciertas cosas. Y a mí me preocupa mucho, por ejemplo, que he visto que ha descendido demasiado el respeto a la dignidad de la vida. Y esas cosas van interconectadas, van amarradas unas con otras. Y entonces, cuando todos esos hilos, ustedes han visto cuando hay una camisa, una franela, qué sé yo, una frisita, no sé, que los hilos se le van saliendo y ustedes han visto lo que pasa cuando todo eso se desconecta. Pues eso es lo que nos está ocurriendo a nosotros si no amarramos bien lo que es la herramienta del diálogo, si no la interiorizamos, si no miramos cómo conversamos efectivamente y eficientemente. Así que para eso he llamado a estos amigos queridísimos con los que voy a conversar en esta mañana sobre este tema y que nos van a arrojar luz, y que espero que ustedes estén bien pendientes, bien atentos y que sean bien receptivos, porque es que nos va la vida en ello. Con nosotros está en la mañana de hoy María de Lourdes Lara, quien es profesora del recinto universitario de Humacao y también es directora de Agenda Ciudadana. Buenos días, María de Lourdes. Muy buenos días, Delvis, muy buenos días, Salvador, muy buenos días, Carla, y a todo el público que nos está escuchando tan activamente en la mañana de hoy. Siempre es un gusto tenerte en mi programa, María de Lourdes. También está con nosotros Salvador Santiago, quien es psicólogo y que además sabe mucho de este tema porque él fue director de AMSCA. Así que es una persona que está curtido en todos estos procesos y necesidades, sobre todo emocionales, ¿verdad?, que tiene el país. Y con nosotros también está la queridísima amiga Carla Alonso, quien es productora de eventos y también es la directora del proyecto Conversemos Actualidad. Una mujer que siempre está diciendo presente, que siempre está de pie, que siempre está tratando de hacer algo para llevar esa conciencia de lo importante que es la conversación sobre temas pertinentes, sobre temas que realmente importen para la vida diaria, porque ese es otro problema que recibimos tanta y tanta información que de verdad que no nos sirve para nada, porque no nos va a resolver cosas, que esa es una de las cosas que tenemos que discernir. Pero bueno, hablemos de diálogo. ¿Qué exactamente es diálogo? Vamos a empezar por
siempre me gusta empezar por lo básico, ¿verdad? ¿Quién quiere empezar a hablar? No hablen todos a la vez, por favor, dígame uno primero. Bueno, ok, sí, cualquiera de los dos. Quería empezar invocando o citando al queridísimo amigo que pasó a mejor vida, Hal Saunders, quien fue diplomático en el mundo, promoviendo el diálogo y la paz entre países. Hal Saunders, un querido amigo que murió en el 2013, que decía que el diálogo, más allá de las definiciones que aparecen en los diccionarios, es un intercambio sostenido entre dos o más personas o grupos que se extiende lo suficiente como para activamente transformarnos y transformar la relación que tengo con ese otro ser humano, con ese grupo. O sea, en otras palabras, dialogar no solamente tiene que ver con un intercambio de palabras o información o comunicación, tiene que ver con un proceso de transformación personal y relacional entre ese otro a quien estoy escuchando muy activamente, y lo escucho tan intensamente y tan activamente como para yo empezar a transformar la forma en que yo pienso o yo creo sobre esa persona con la que estoy conversando. Así que ciertamente es un proceso muy complejo, un proceso mucho más profundo, es un proceso muy activo, es muy dinámico y tiene que ver con la necesidad que tenemos todos los seres humanos de podernos comunicar bien, podernos comunicar para comprender, podernos comunicar para transformar nuestras relaciones, para podernos relacionar. De eso es de lo que yo pienso cuando estoy definiendo la palabra diálogo. Salvador. Bueno, para mí el diálogo realmente tiene varios componentes estructurales. El primero es la emisión de un mensaje. El segundo es el medio para emitir ese mensaje. Puede ser verbal, puede ser escrito, puede ser por símbolos, puede haber muchas formas de comunicarlo, ¿verdad? Los medios son bien diversos. Tiene también el fenómeno de la recepción. ¿Quién lo recibe? ¿Cómo lo recibe? ¿Cuándo lo recibe? Y la validación. La validación es fundamental porque yo puedo emitir un mensaje a alguien y esa persona no recibirlo o entenderlo distinto a como yo quería comunicárselo. Y la validación es fundamental para uno poder afinar el diálogo en términos de lo que yo quise decir y lo que la persona entendió. O sea, que esas dimensiones que estoy dando son las estructuras fundamentales para tener un diálogo de calidad. O sea, que hay una emisión clara, un medio claro, una recepción buena y una validación de ese mensaje que se recibe. También está incluido en el diálogo dos dimensiones fundamentales, la dimensión verbal, intelectual y la dimensión emocional. Y eso hace más complicada la comunicación porque yo puedo estar diciéndote algo sarcásticamente y tú puedes entenderlo como un insulto, ¿verdad? O sea, que en ese sentido el ser humano tiene una gran capacidad para comunicar, pero también tiene una complejidad enorme en la comunicación y el diálogo. No, y sabes que ahora que tú mencionas eso, por ejemplo, la cosa de los mensajes de texto ha complicado muchísimo. Porque tú decías, hay muchas formas de comunicarse, pues una de las formas que se ha escogido en los últimos tiempos son los mensajes de texto y es donde más confusiones hay, porque yo creo que es donde ahí se afecta si usas una letra mayúscula, si usas algún signo de acentuación o de corrección, una coma, o sea, tremendo. Pero bueno, quiero escuchar por eso es que la validación, por eso es que la validación es tan importante. Exacto, eso es lo que me trajo a la mente eso que dijiste. Carla. Para mí, pues mira, mientras ustedes estaban comentando, yo creo que diálogo es una apertura. Diálogo para mí, tú te abres y compartes con alguien información, compartes una opinión y tú como recipiente te tienes que abrir a recibir esa información, como bien decía Salvador.
De ahí que a veces muchas veces dicen, tú no me estás oyendo, pero no me estás escuchando, porque oír es mucho más pasivo. Oír es cuando tú estás hablando y ya yo estoy pensando en cómo te voy a contestar y ya yo tengo mi opinión de lo que tú dices y no permito ni que tú termines. Versus escuchar es tú abrirte y tú permitir que tú expreses tu opinión y entonces yo te respondo. Y muchas veces oímos pero no escuchamos. Y yo creo que lo de las redes nos ha hecho peores, personas para dialogar, porque muchas veces las redes con los algoritmos y con la forma que tienen, nos rodean de gente que piensan como nosotros, no necesariamente gente que piensa diferente a nosotros. Así que muchas veces las redes que a lo mejor pues nos podrían ayudar a entendernos mejor, pues lo que hacen a lo mejor es confundirnos más, como tú bien dices. Sí, no, y sobre todo yo veo un problema en eso que tú acabas de mencionar y lo pienso mucho, porque en la medida que tú solo escuchas lo que a ti te gusta escuchar, tú pierdes tolerancia en el diálogo, pierdes tolerancia a escuchar lo que no te gusta o con lo que tú no estás de acuerdo, por lo tanto no te ejercitas en lo que realmente el diálogo es. María Elvia. Y no ejercitas la mente, no ejercitas tu mente sobre posibilidades más allá de lo que tú piensas que es correcto, ¿no? Exacto. Ciertamente en la línea de lo que traía Carla y lo que trae Delvis, ciertamente estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Nosotros trabajamos mucho en agenda, básicamente casi todo lo que trabajamos para capacitar a la gente en el diálogo deliberativo, el diálogo sostenido, todos los modelos de diálogo que nosotros trabajamos en nuestros talleres. Lo que enseñamos a la gente es a escuchar, fundamentalmente. Cuando estamos trabajando, cómo nosotros fortalecer y aprender la competencia del diálogo, que es algo que se aprende, no es algo que tú naces con ello, es algo que tú aprendes, estoy de acuerdo con ellas, es muy complejo. Se trata más del desarrollo de la destreza de la escucha, y no es cualquier escucha, es una escucha, como dicen, como el símbolo chino de escucha, que incluye todos los aspectos, como decía Salvador, sensoriales de los ojos, los oídos, la mirada, los mensajes no verbales, la palabra, lo que dice el tono, etcétera, pero también el corazón, la mente, y entonces incluye dentro de ese símbolo chino de escucha todos los sentidos y también la voluntad, también de yo tratar de comprender qué es eso que esa otra persona me está tratando de comunicar. En eso, como tú muy bien dices, Delvis, los memes, los mensajes de texto se quedan cortísimos a una frase escrita, a una imagen que puede ser interpretada o malinterpretada, y es una tragedia que nosotros, teniendo la capacidad, una capacidad mucho más integral y holística de dialogar, de entrar, como dice Carla, en una conversación compleja, tratando de comprender qué es eso que ese otro ser humano, ese grupo me está tratando de comunicar, y yo ver cómo yo solidariamente acojo eso, aun cuando no esté de acuerdo con sus posturas ideológicas o religiosas o las que sean, pero yo por lo menos tratar de comprender desde dónde el otro me habla, cuáles son sus racionales, ¿verdad? Y yo tratar como ser humano, tratar de entender y de comprender ese otro ser humano desde la escucha, no desde yo estar, como tú decías al inicio, tratando de responder antes de poder comprender. Estoy tratando de reaccionar y de responder hacia otra persona. Y yo creo que eso es lo que genera la mayoría de nuestros conflictos. Eso es lo que la literatura establece que ha generado la mayoría de las guerras en el planeta, la mayoría de las desavenencias religiosas, políticas, sociales, tiene que ver con esa incapacidad de comprender, de escuchar desde donde el otro o la otra me habla, ¿verdad? Para yo entonces poder reaccionar con una comprensión, ¿verdad? Tratando de yo hacer más silencio y abrir mucho más, como decía Carla, un espacio para un encuentro entre dos personas que son diferentes y que van a seguir siendo diferentes. Nosotros no vamos necesariamente
hacer otras personas, pero a nosotros nos va a transformar la manera en que nosotros escuchamos y comprendemos y nos relacionamos luego con esa persona a la que estamos tratando de escuchar. Salvador. Sí, yo creo que también es bien importante que la gente entienda que el diálogo más importante que uno tiene es el diálogo con uno mismo. Y ese diálogo, si no está claro entre tu persona y tu espíritu y tus emociones y tu intelecto, se hace entonces mucho más difícil comunicar hacia otras tojes de comunicación, ¿verdad? Otros seres humanos. O sea, que el primer paso que alguien debe dar si quiere comunicarse con alguien, si tiene mala comunicación con alguien, es tratar de ver cuál es la comunicación que él tiene consigo mismo. Pues alguien puede decir, te da un ejemplo trivial, ¿verdad? Yo digo, yo soy una persona flaca, sin embargo, pues la gente me ve como gordo. O sea, pues ahí tengo un problema serio de yo mismo no poder entenderme sobre ni siquiera con un vocabulario apropiado para comunicar lo que yo siento. O sea, que el primer paso que cualquier persona debe dar para afinar el diálogo debe ser dialogar con él mismo. ¿Quién yo soy? ¿Cómo soy? ¿Qué es lo que para mí es importante? ¿Qué es lo que no es importante? ¿Qué es lo que me ayuda a mí a estimularme, a sentirme contento? ¿Qué me entristece? ¿Qué me insulta? Y así es el primer paso que yo entiendo que una persona debe dar para tener una comunicación efectiva con otros seres humanos. Si esa comunicación contigo mismo no está clara, la comunicación con otro va a ser terrible. Estoy de acuerdo. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero este tema está muy interesante y se pone cada vez mejor. Así que no se vaya nadie. Regresamos en breve a Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, debo decirles que estoy conversando hoy sobre diálogo y comunicación con María de Lourdes Lara, quien es profesora universitaria del recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico y además es la directora de Agenda Ciudadana del Nuevo Día, con Salvador Santiago, quien es psicólogo y quien fue también, como ustedes saben, director de AMSCA, y con Carla Alonso, que es productora de eventos y directora del proyecto Conversemos Actualidad. Bueno, seguimos conversando sobre este tema fascinante que es el diálogo. Carla, tú tenías, Sí, te tocaba una reacción. Sí, básicamente, según como dice Salvador, uno de los temas más importantes es ese diálogo interno que uno tiene, ¿verdad? Con uno mismo y sobre todo saber y conocer sus virtudes y defectos, porque muchas veces a mí se me imposibilita a lo mejor entender lo que tú estás diciendo porque se me hace difícil ponerme en tu lugar porque no conozco realmente tu realidad, es tan diferente a mi realidad que se me hace difícil poder entender porque tú piensas así. Uh-huh. Que si tú reconoces un principio esa limitación, pues tú sabes que te tienes que abrir más a algo que tú no eres capaz a lo mejor de entender. Pero que si tú asumes que eso no tienes esa limitación, pues siempre va a haber una barrera en tratar de poder entender lo que tú estás diciendo. Yo creo que el diálogo pues requiere muchas veces ser valiente con uno mismo, ¿no? Y con la persona al frente, pero sobre todo ser honesto con uno mismo. Porque así que tú realmente te abres a otras experiencias, a otras opiniones, a otras historias. Y así es donde ocurre la transformación, como ha estado diciendo muy bien María de Lourdes. Y yo estoy mirando el Puerto Rico de este tiempo, el Puerto Rico de 2020, es un Puerto Rico en el que hay un tremendo interés en la vida comunitaria. Eso no tiene no tiene toda la visibilidad que debería tener, ¿verdad? Por eso este programa existe, para darle visibilidad, y por eso yo puedo decir con autoridad que eso, porque lo estoy viendo todos los días, porque trato de conseguir a todas esas personas que están haciendo algo por transformar este país. Y no son pocos, son muchísimas muchísimas alrededor de toda la isla, de comunidades que se van empoderando poco a poco y que van utilizando las herramientas adecuadas del diálogo y que se van sobreponiendo a diferencias para ir por una causa común, la que sea que ellos necesitan en su área, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo, porque he estado muy cerca de ellos, que es la comunidad Arenas en Guánica.
esos son unos soldados que eso es una comunidad ejemplar, que hay que ver cómo están organizados y cómo trabajan día a día. Y también hay un sinnúmero de organizaciones que se han ido creando, de gente muy joven, con ideas muy claras de hacia dónde quieren ir. Y entonces, pues por eso es que tenemos que reforzar cada día más y tener un entendimiento mayor de cómo usar estas herramientas y cómo comunicar. Porque ya lo decía Salvador también al principio, es un problema cómo tú vas a comunicar lo que está dentro de ti, ¿verdad? María de Lourdes. Bueno, hay dos elementos que traen, uno Salvador y otro Carla. Por un lado, es ese reconocimiento, ese concepto de mí mismo, ese diálogo con mí mismo y ese reconocimiento emocional de qué pienso, qué siento y cómo me siento con lo que estoy escuchando y con la relación que estoy sosteniendo con ese otro con quien estoy dialogando, y poder reconocer mis emociones, mis ideas, mis prejuicios, mis inseguridades, mis sentimientos y mis pensamientos cuando estoy dialogando, es un acto de mucha valentía y es un acto de mucha madurez personal y relacional. Poder reconocer que me estoy sintiendo frustrado, me estoy sintiendo enojado, me estoy sintiendo incómodo y poderlo comunicar de la manera adecuada, pues ese diálogo interno para yo poder entonces responder al otro y a la otra es extremadamente importante. El otro elemento lo trae Carla cuando habla de tratar de ponerse en los zapatos del otro, de tratar de entender lo que el otro me está tratando de comunicar, de tratar de ser sensible al otro y ver desde dónde el otro me está hablando, es otra dimensión. Y de lo que está hablando Carla no es de otra cosa que de la empatía. La empatía de lo que se trata es precisamente de renunciar un poco a mí, a mis necesidades, a mis ideas, a mis posturas, a mis creencias, a mis prejuicios. Y por un momento decir, bueno, deja ver si yo estuviera en el lugar de esa otra persona, dentro de sus criterios, de sus racionales, de su cultura, de su teología, ¿qué es lo que otro está tratando de comunicar desde ese otro lugar? Aquí se separa el yo, decimos en lenguaje total del no yo. Es otro que está tratando de hablarme desde ese otro lugar, qué es lo que el otro me está tratando de comunicar. Y se activan muchas diferentes a la sociedad Salvador que tienen que ver con el indagar. La pregunta es bien importante ahí. Háblame más, cuéntame, ¿qué lo estás trayendo de esa manera? ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde tú te sacas eso? ¿Qué es lo que tú estás comunicando, verdad? ¿Qué es lo que estás tratando de que yo entienda? Esta búsqueda del lugar del otro, ciertamente es la competencia de la empatía. Y son dos competencias que son muy complementarias. Una tiene que ver con un diálogo hacia adentro y otro tiene que ver con un diálogo con el otro, un encuentro, ¿verdad? Una conversación con ese otro que se está tratando de comunicar. Y ambos son extremadamente importantes. Cuando ese otro me habla, ¿qué genera eso en mí? Genera rechazo, genera discrimen, genera intolerancia, genera, ¿qué es lo que genera? Incomodidad, genera curiosidad. Debería generarnos a todos curiosidad lo que el otro me habla, porque yo al otro no lo conozco, ni a la otra. Realmente yo no sé qué es lo que hay dentro de ese cuerpo, de esa memoria, de esa experiencia, y por eso es tan importante la escucha activa y atenta, tratando de reconocer voz dentro de esa conversación, qué me viene, qué me reacciona a mí, para yo entonces poder honestamente, de una manera más transparente y más sensible, decir, déjame separar mis ideas, mis prejuicios, mis sentimientos y tratar de, como dice Carla, ponerme en el lugar de ese otro. Son dos competencias bien importantes que son extremadamente necesarias en el diálogo. Salvador.
había una competencia que yo creo que también es fundamental y es la competencia de la validación. Y por validación lo que se entiende es recibir un mensaje y transmitir a la persona que lo emite, recibí tu mensaje y esto fue lo que yo entendí. Porque sin la validación el diálogo es imposible. Y la validación sencillamente lo que quiere decir es que tú te cercioras de que lo que la persona está diciendo o sintiendo o queriéndote pasar es lo que ella quiere decir. O sea, alguien puede estar hablándote a ti y el mensaje puede ser de una cosa y el mensaje puede ser bien distinto. Por eso es que la validación es fundamental. Cuando alguien te dice, yo creo que tú eres un irresponsable, la validación es, tú me estás diciendo irresponsable, por favor, dame datos. ¿Verdad? Eso es una forma de validar. Me estás diciendo que yo soy irresponsable, dame datos sobre por qué tú crees que yo soy irresponsable. Y ese sería el paso fundamental de un buen diálogo. Sin la validación, el diálogo es imposible realmente. Fíjense que la validación se utiliza mucho en los sistemas de comunicación de transmisión por radio o teléfono, ¿verdad? Donde uno le dice a la persona, KP4, ¿me escuchas? Sí, te escucho, ¿verdad? Te estoy validando que te estoy escuchando, porque si tú no oyes, si te escucho, no estás validando, ¿verdad? Y esa validación es fundamental en cualquier proceso, porque como estamos siempre comunicando con nuestro cuerpo, con nuestras palabras y con nuestro silencio. Fíjense qué complicada puede ser el diálogo. A veces el silencio dice mucho más que una palabra fuerte, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Entonces, a veces lo que yo digo intelectualmente no corresponde a lo que estoy haciendo emocionalmente o a mis acciones, ¿verdad? Alguien yo le puedo decir, perdóname que llegue tarde, y la persona me dice, oye, tú siempre me dices eso, pero siempre estás llegando tarde. Fíjense que ahí está la persona validándome, que no me está aceptando la excusa porque ve una conducta que es consistente en mí de llegar tarde siempre. Por eso es que esa validación para mí es fundamental en cualquier tipo de diálogo que se dé. Carla. Yo creo que, siguiendo el ejemplo de Salvador, de la persona irresponsable, no solamente es la validación, sino también la definición, porque a lo mejor lo que para ti es irresponsable, para mí no lo es, o para ti lo que es una prioridad, una responsabilidad, para mí ahora mismo no lo es. Y yo creo que muchas veces depende de la definición que tú le des al tema que tú estás hablando y el scope que le da en la discusión. Y por eso es que hay que asegurarse tanto de cuál es el significado de la palabra que se está usando, ¿verdad? Y por eso es que esa validación es tan importante. Tengo que hacer una pausa, Carla, y te estoy dejando a mitad, pero tan pronto regresemos, voy contigo, Carla, para que termines tu pensamiento. No se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continuamos esta conversación sobre diálogo. Bueno, Carla, te había dejado ahí a mitad que no te dejé hablar, pero pues tenía que irme a la pausa porque si no, Nushka, ya tú sabes, pelea conmigo. Pero vamos, yo creo que en esto del diálogo, volviendo al tema de la validación y la definición de del tema que se esté hablando, que es importante, y partir de eso es que también el diálogo implica que hay un diálogo y que no es gris y negro, sino no es negro y blanco, sino hay grises. Hay elementos que nos podemos ver, compaginar, aunque tengamos visiones diferentes. Y yo creo que el diálogo parte de eso, de que hay hay una posibilidad de que haya esos grises, de que ocurran esos grises según conversamos. Y eso es bien importante porque cuando tú te dices es uno o el otro, pues entonces ya ahí no hay diálogo que valga, porque no estás abierto a encontrar esos puntos de convergencia. Y eso, por ejemplo, lo estamos viendo ahora mismo con la cuestión de la ciencia versus la economía y el coronavirus, ¿entiendes? Hay unos elementos que convergen y se pueden hacer. Tú puedes hacer una cosa balanceada, no tiene que ir una cosa o la otra. Y a veces esa falta de tolerancia es la que nos lleva a donde estamos ahora mismo, ¿no? Ese es el gran reto, María de Lourdes. Sí, no, estoy de acuerdo completamente con Carla y el planteamiento que trae Salvador sobre el tema de la validación.
Nosotros cuando lo trabajamos en nuestros talleres y en nuestras asesorías a las organizaciones comunitarias, y nosotros asesoramos a cientos de organizaciones a través de todo el país sobre este tema, de lo que estamos hablando es de la destreza de indagar. Eso de lo que Carla habla, de hacer preguntas. Para tú poder validar, tú tienes que preguntarle al otro, eso fue lo que tú quisiste decir, eso es lo que tú me estás tratando de comunicar. Estoy entendiendo bien lo que me estás trayendo. La gente muchas veces da por sentado, for granted, como dicen por ahí, da por sentado que entendió, que comprendió, y sobre eso viene para atrás a reaccionar, a pasar juicios, a hacer señalamientos, y ahí se inicia el conflicto. Esa destreza, esa curiosidad de decir, cuando tú me estás diciendo a mí irresponsable, ¿de qué me estás hablando? Explícamelo. Dime, dame tus datos, dame tu evidencia, qué es lo que tú quieres decir por eso. Y como muy bien dice Carla, en ese espectro hay un montón de grises entre ese famoso blanco y negro, en donde estás tú, estoy yo, están mis sentimientos, están mis emociones, están mis pensamientos, mis ideas, mi juicio, mi crianza, mi experiencia. Hay un montón, ¿verdad?, de información dentro de ese ser humano que lo hace pensar o creer afirmativamente que lo que él entiende que es eso y no es nada más que otra cosa. Y entonces no se permiten encontrar esos puntos de encuentro, eso que Carla llama convergencias. En ese espacio de las convergencias, en ese espacio que no es ni blanco ni negro, en ese espacio que no es ni yo estoy bien y tú estás mal, ni tú estás bien y yo estoy mal, es en ese espacio donde los seres humanos, como seres humanos, tenemos la posibilidad de encontrarnos y tenemos la posibilidad, como dice tu tema de hoy, dialogar o comunicarnos. Nosotros no dialogamos ni no nos comunicamos en espacios extremos y polarizados de bueno o malo, blanco, negro, bien, mal, etcétera. Como nos han hecho, hemos mal aprendido a través de distintos tipos de ideologías, sean de tipo política, religiosa, sociales, ambientales, las que sea. Es en ese espacio de convergencia, en ese punto intermedio, que no se mueve ni para aquí ni para allá, donde los seres humanos, como seres humanos que son, seres humanos finitos, seres humanos incompletos, seres humanos con historias, seres humanos con experiencias traumáticas, seres humanos con inseguridades, con experiencias y prejuicios, y todos tenemos prejuicios. Aprendimos a diferenciarnos por prejuicios. Y tenemos que reconocer eso, como dice Salvador, al interior nuestro. Tengo intolerancia, tengo un prejuicio, tengo inseguridades con respecto a ese fulano o esa fulana que me está hablando de esta manera o en este tono. Lo tengo que reconocer en mí para yo poder abrir, como dice Carla, un espacio para encontrarnos en ese punto medio donde no soy solamente yo, no eres solamente tú, sino que somos un nosotros, un junto, como dicen los surafricanos desde hace miles de años, como lo defendió Mandela, cuando dijo, nosotros no somos negros ni blancos, ni indios, somos human beings, somos personas, y siendo personas trascendemos todas las posibilidades de intolerancia posibles porque reconocemos nuestras limitaciones, nuestros vicios, nuestras inseguridades, y desde esa fragilidad, como decimos nosotros, desde esa vulnerabilidad hacemos silencio. Y en eso yo reconozco mucho lo que han traído los compañeros. Nosotros necesitamos, como dice Le Breton, que lo estoy leyendo mucho, un libro maravilloso que habla sobre el silencio. En ese espacio vacío, como dicen los budistas, ¿verdad? Creamos un espacio, un vacío para encontrarnos, y nos encontramos en el vacío, nos encontramos en el silencio, nos encontramos en la escucha plena, porque entonces nos miramos empezamos la oportunidad ambos de empezar a llenar la conversación, el diálogo, el espacio, desde una mirada nueva, distinta. Nos damos permiso para ser vulnerables, le damos permiso al otro para ser vulnerable,
nos damos permiso para confiar en ese que no confiamos, y ese otro posiblemente me dé un espacio para confiar en mí, en darme un espacio para confiar. Ese es el inicio de un diálogo sostenido, de un diálogo legítimo, un diálogo que tiene posibilidad de transformar nuestras relaciones y de transformar nuestra comunidad, nuestro país, de transformar las guerras en espacios de negociación. Tú has mencionado, María Lourdes, la confianza. Yo quisiera que eso es ¿verdad? Es un factor importantísimo, que nosotros en este momento eso está por el piso, la confianza. Hablemos un poco de la confianza, Salvador. Pues la confianza es un estado de ánimo y de información que nos permite a nosotros establecer una comunicación o un diálogo apropiado o no apropiado. Si no hay confianza, es muy difícil establecer un diálogo apropiado, ¿verdad? Por lo tanto, esa confianza es importante que se trabaje, ¿verdad? Especialmente si son parejas de matrimonio, parejas que quieren vivir juntos. La confianza es fundamental para que el diálogo apropiado se dé. Y por confianza lo que entendemos es la predictibilidad de cómo tú piensas, cómo yo pienso y cómo pensamos ambos. Y cuánta empatía tenemos uno con el otro, ¿verdad? En ese sentido. Y cuán predecible es mi conducta. O sea, te das un ejemplo trivial. Los dos nos montamos en un carro y yo digo, yo no tengo confianza en que tú guíes cuando de vuelta porque tú te das muchos palos y después no quieres soltar el guía. Tú podrías prometerme que me dejas guiar para cuando yo regrese porque yo no voy a beber y tú vas a beber. Esos son conversatorios sobre confianza para ayudar a que el diálogo se mantenga activo, ¿verdad? Si esas negociaciones no se dan, entonces no hay confianza, ¿verdad? La confianza de que yo te pueda decir, es que yo entiendo que cuando tú te metes en la fiesta, tú bebes demasiado y me da miedo guiar contigo. Así que, por favor, tú podrías dejarme guiar cuando regresemos. Eso es un ejemplo de confianza que no quiere decir, lo que quiere decir básicamente es la posibilidad de predecir conductas y de la estabilidad de conductas de nuestra pareja o nuestra persona o nuestras personas queridas sobre el diálogo que podemos establecer. Sin esa confianza, el diálogo casi es imposible. O sea, por eso es que los países entran en guerra, ¿verdad? Porque no hay confianza sobre lo que se dicen, interpretan las acciones de una forma muy distinta, no validan esa comunicación y sin confianza realmente no hay la pega necesaria para poder tener un diálogo apropiado. Carla. Bueno, yo creo que la confianza crece según la honestidad que haya en esa relación. Obviamente, si tú te pasas prometiendo cosas y no cumples, pues la confianza va a ir bajando porque no percibes a la persona honesta, ¿no? Y eso es lo que muchas veces estamos viendo hoy en día. Por eso el diálogo, para tú abrirte un diálogo, tiene que haber confianza, y con la confianza tiene que haber que tú sientes que esa persona está siendo sincera, honesta contigo, ¿no? Y no te ha fallado, no es que promete y promete y no cumple. Así que por eso es que vemos hoy en día tanto diálogo fallido, ¿no? Porque muchas veces esa honestidad o ese cumplimiento con los acuerdos, eso no se da, por tanto falta la confianza para que uno pueda abrirse sinceramente con esa persona, institución o gobierno, lo que fuera, ¿no? Ok, tengo que hacer una pausa, pero regresamos en breve. No se vaya nadie, por favor. Nushka, todo tuyo, llévatelo. Y aquí regresamos conversando sobre diálogo. Creo que estamos dando un buen ejemplo de lo que diálogo es, ¿verdad? Estamos haciendo el ejercicio. En este momento en que el país está tan metido en tantos temas a la vez, son tantas las cosas que se discuten, porque cuando hablamos de diálogo, pues el diálogo también se extiende a muchas cosas. Es como el gobierno dialoga con sus ciudadanos, es como una comunidad habla con la otra, es como los empresarios le hablan a sus empleados, ¿verdad? Y cómo se generan cuando se trata de grupos que ya no es el tú a tú, sino que se traslada ese diálogo a
a corporaciones, a grupos grandes. Hablemos un poco sobre las reglas en ese tipo de dinámica. María de Lourdes. Pues mira, ahora que traes eso, primero validar lo que traen Salvador y Carla, los estoy escuchando muy activamente a ambos. Y solamente añadir que para que haya esa confianza y esa honestidad, tenemos que pensar de que estos no son asuntos de un día o de dos, o de unas horas o dos, son asuntos que toman tiempo, que generar confianza, generar ese espacio para que la gente se abra y habla con sinceridad y hable con honestidad, es como sembrar, ¿verdad?, una planta desde su semilla. Es algo que se cultiva, es algo que se trabaja, es algo que toma tiempo. Por eso nosotros trabajamos mucho los modelos de diálogo sostenido, porque los modelos de diálogo sostenido fueron los que se trabajaron por 20, 30, 40 años en condiciones de conflictos y guerras muy crudas, como las guerras entre Israel y Palestina, ¿verdad?, en los años 80, etcétera, y los problemas que hubo en la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Había muchísima desconfianza, muchísima deshonestidad, y tomó mucho tiempo garantizar ese espacio de honestidad del que habla muy bien Carla. Y pasando entonces directamente a lo que traes, Delvis, hay dos formas en que se trabajan aquí los diálogos, unos con más posibilidades que otros de llegar a esto de lo que hemos estado hablando hasta ahora, y son los que se modelan, ¿verdad?, desde de arriba, como decimos nosotros, de arriba hacia abajo, de manera autoritaria, de manera vertical, donde el líder, lo pongo entre comillas, ¿verdad?, o el director o el jefe, y nosotros trabajamos con empresas privadas, públicas, comunidades, universidades, pues hay mucho liderato de arriba hacia abajo, donde se impone una sola voz, un solo criterio, una sola propuesta, y todo el mundo se tiene que someter o se tiene que acatar a eso. Y hay uno que es mucho más difícil, es más complejo, toma más tiempo y es mucho más rico y tiene muchas más posibilidades de prevalecer hacia presente y futuro, que es el diálogo horizontal, es el diálogo de conversemos, ¿verdad? Es el diálogo entre las personas mirándose cara a cara. El de la mesa redonda, el de la mesa redonda. El que trabajamos nosotros en Agenda Ciudadana, donde nos escuchamos los diferentes, no nos escuchamos los igualitos. Nosotros no promocionamos que se sienten a conversar los igualitos, porque los igualitos lo que se sientan es a validarse entre ellos mismos, ¿verdad? Aunque estén pensando incluso distinto, están entre igualitos tratando de validarse que todos pensamos igual sobre el ambiente, o todos pensamos igual sobre energía, o todos pensamos igual sobre economía, ¿no? Ponte a sentar a los que tienen ideas muy distintas sobre cómo debe desarrollarse la economía de un país, y tú vas a ver una discusión, un diálogo mucho más complejo, mucho más rico, y va a haber que activar mucho la escucha y facilitar turnos y darle los mismos tiempos de participación. Es una diferencia dramática cuando nosotros la trabajamos, y personas bien diferentes que han estado en guerra, que han estado en conflicto, que se odian, que no se llevan, que piensan que el otro es un demonio, empiezan a escuchar a ese que piensa bien distinto a mí en una mesa redonda, cara a cara, con los mismos tiempos, con la misma jerarquía, con los mismos turnos. Hay una transformación de que, hey, nunca había escuchado esto, no sabía que esto era así, no sabía que tu postura era de esta manera. Cuando yo vengo de arriba hacia abajo y te pongo por norma lo que debe ser la verdad. Es una dinámica bien diferente. ¿Qué hacen nuestros gobiernos? Ganan una elección por una simple mayoría e imponen a una gran mayoría de ciudadanos que no votó por ellos un estatus de cuáles van a ser las reglas de juego, aunque no sean la mayoría del país, son la mayoría de los que fueron que prevalecieron en una elección. Nosotros entendemos que la democracia es una práctica diaria, no es un estatus político, es algo de todos los días, es algo que se practica en la casa, en la comunidad,
en el espacio laboral, en el espacio gubernamental. Es un escucharse, es un cotejar, es un indagar, es ver dónde estamos frente a lo que estamos enfrentando. Ahora sobre mismo, todo que ese sostener esa democracia es la responsabilidad de cada quien, de cada persona que vive dentro de ella. Y es colectiva y es día a día, no es algo que funciona Es del día a día, es así. Salvador. Sí, fíjate qué interesante que inclusive los términos que como se definen a veces crean distanciamiento entre los dialogantes, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra democracia yo la defino como la capacidad de tú escoger a unas personas que tienen poder sobre ti y sobre tu futuro. En Puerto Rico no hay democracia en el sentido de que quien escoge el futuro de Puerto Rico es el Congreso de los Estados Unidos, donde nosotros no votamos por ellos. O sea, ellos fueron los que nos llevaron a la guerra de Corea, a la guerra de Vietnam, murieron miles de puertorriqueños en esas dos guerras y nosotros no tuvimos nada que ver con eso. O sea, que la palabra democracia, ahí tú tienes una definición que mucha gente cree que es ir a votar cada 4 años, cuando realmente para mí la democracia significa el que tú puedas escoger quiénes te gobiernan y que puedas afectar las decisiones de esos que te gobiernan. Pero el evento de la democracia en Puerto Rico no se da porque el Congreso es el que controla las decisiones fundamentales de este país. Y en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado cómo definimos esas situaciones. Yo pienso que en el diálogo que hacemos siempre tenemos que definir los términos porque los términos mismos muchas veces traen confusión con relación a los diálogos que podamos establecer. O sea que a veces uno debe empezar definiendo qué quiere decir por esto, ¿verdad? Cuando a alguien tú le dices, tú me quieres mucho, yo te puedo decir, sí, te quiero mucho, pero ¿qué quiere decir quererte mucho? Quiere decir respetarte, quiere decir atender tus necesidades, quiere decir estar ahí para cuando tú estás en dificultades serias, o qué quiere decir. Y esas definiciones son fundamentales para ese diálogo. Carla. No, sí, estoy aquí, es que estaba pensando. Sí, que nos quedan 3 minutitos de programa. Okay. Yo, una pregunta que yo tenía a ustedes es si ustedes saben que lo que estamos viviendo ahora mismo nunca lo habíamos vivido, ¿no? Es la incertidumbre, no sabes qué va a pasar, realmente estamos todos, pues, tratando de trabajar esto lo mejor posible, no sabemos a ciencia cierta ni siquiera la extensión del coronavirus. Ese sentido de incertidumbre, ¿nos hace más abierto al diálogo o nos hace cerrar más a eso? Porque ante el desconocimiento nos protegemos y nos encerramos o nos abrimos más al diálogo. Eso, es que estaba pensando en eso porque pienso, creo que lo que estamos viviendo es tan particular. Obviamente cuando vivimos con algo predecible es fácil abrirnos y dialogar, mientras que cuando no sabemos las repercusiones de lo que tenemos al frente, a lo mejor tendemos a tener menos, a ser menos abiertos. ¿Qué ustedes piensan? Le hago esta pregunta porque es que mientras hablaba estaba pensando en eso. Yo creo que nosotros vivimos desde la fantasía de la certidumbre. Hemos vivido bajo la fantasía de la certidumbre. Nosotros siempre hemos estado en una gran incertidumbre y lo que está planteando Salvador también valida el que nosotros hemos estado ¿verdad? Sometidos a cosas que se decían fuera de nuestro radio de poder de decisión, y la pandemia valida aún más las incertidumbres, pero nosotros hemos tenido unas grandes incertidumbres que no las hemos reconocido. Yo creo que eso es bien importante trabajarlo, pero respondiendo directamente a tu pregunta, yo creo que cuando más incertidumbre hay es cuando más necesitamos dialogar para ver, bueno, ¿qué piensas tú? ¿Dónde estás tú? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú propones? ¿Dónde tú estás? ¿Cómo tú ves la situación? Ahí es cuando más nosotros se nos hace importante dialogar. Mientras menos sepamos, mientras menos entendamos, mientras menos comprendamos, es cuando más necesitamos sentarnos juntos y ver desde distintas posturas dónde estamos y hacia dónde podemos movernos, porque yo no renuncio a mi radio de poder. Nosotros como individuos, como colectivo, como comunidad y como país,
necesitamos poder decidir. Y mucha de nuestra incertidumbre es autoinfligida, es porque no decidimos, sencillamente, o decidimos no decidir, o decidimos que otros decidan por nosotros. Así que de eso que nosotros necesitamos dialogar plenamente. Me queda un minuto, Salvador, porque tengo que darle paso aquí al licenciado. Fíjate, con relación a la incertidumbre, que es el tema que traen, ¿verdad? Yo pienso que la incertidumbre siempre ha existido es que va a depender de tu clase social, de tu grupo a quien te refleja, porque mucha gente pobre en Puerto Rico tiene unas incertidumbres enormes. Alguien que tiene un trabajo precario tiene una incertidumbre tremenda. Alguien que realmente sus necesidades no han sido llenadas en ninguna forma, tienen incertidumbre. O sea que la incertidumbre puede ser amiga o enemiga de uno, dependiendo de cómo uno desarrolle estrategias para bregar con la misma, ¿verdad? Los que navegamos salimos con la incertidumbre del mal tiempo, y a veces estamos en un bote y nos coge más tiempo, y esa incertidumbre te hace pensar sobre qué vas a hacer ante la incertidumbre, ¿verdad? Yo creo que la incertidumbre puede ser una herramienta muy útil de ejercicio para la gente lograr certidumbre sobre las cosas. O sea que a pesar de que es contradictorio el término, pero la certidumbre puede ser también muy dañina. Por ejemplo, nosotros teníamos una tremenda certidumbre en la Edad Media. Todo el mundo sabía exactamente la verdad. Y murieron miles y miles de personas a base de la certidumbre de que si tú cometías algo y eras castigado porque eras un blasfemo, pues morías en la hoguera, o morías crucificado, o morías como fuera que los de la Edad Media decidieron hacer. O sea que tenemos que tener cuidado con que la certidumbre también puede traernos unos problemas muy serios. Hay que pensarlo todo. Bueno, estoy muy agradecida de que hayan estado conmigo hoy. Me hubiera encantado estar una hora más conversando con ustedes sobre este fascinante tema, pero se nos ha terminado el tiempo. Pero ya tendremos más conversaciones al respecto. Muchas gracias por haber estado conmigo. Y ahora le doy paso al queridísimo licenciado Germán Valentín, que siempre nos ofrece al final de este programa, una vez a la semana, unas notitas sobre quiebra. Adelante, Germán. Muy buenos días. Y pues encantado de conocerlo. En mi pasada intervención les hablé sobre algunas de las acciones que la quiebra no paraliza, en especial aquellas relacionadas con relaciones de familia. Siguiendo con este tema, les mencionaré algunas acciones adicionales que permanecen inalteradas con la erradicación de la quiebra. Hoy me referiré acá a cómo los procesos para perfeccionar un gravamen sobre propiedad del deudor, por ejemplo una hipoteca, continúan como si nada a pesar de la erradicación de la petición de quiebra. Para entrar en lo que se refiere a la quiebra, tengo que entrar en aspectos de nuestro derecho local. En Puerto Rico, para que una hipoteca sea válida, por así decirlo, tiene que estar inscrita en el registro de la propiedad. Una vez se firma la escritura de hipoteca, el banco que dio el préstamo presenta esta escritura y los documentos adicionales que hagan falta en el registro de la propiedad para que queden inscritos. Si la persona firma la escritura de hipoteca, esa escritura se presenta en el registro y al tiempo la persona radica una petición de quiebra, el trámite interno dentro del registro continúa inalterado. Sin embargo, si al radicar la quiebra la escritura no se ha presentado en el registro, el banco está impedido de presentar el documento. ¿Qué consecuencia tiene el que no se haya inscrito a la hipoteca? Pues sencillo, no hay hipoteca y por lo tanto la propiedad no garantiza el préstamo hipotecario. Esta situación tiene dos vertientes o una doble bendición y maldición. Por un lado, es que suerte la propiedad no tiene un gravamen. Por otro lado, al no haber un gravamen que limite el equity de la propiedad, su plan de pago deberá pagar mucho más y en el caso de una liquidación, el síndico podría vender la propiedad siempre y cuando no se haya reclamado como hogar seguro. Esta situación también le aplica a los vehículos de motor, que si no se presentan los documentos para el gravamen del vehículo y se radica la quiebra, no existe el gravamen. Si la quiebra se desestima, no hay nada que impida que el banco presente los documentos y el gravamen quede constituido. En el caso que se obtenga el relevo de deudas o famoso discharge, el banco está impedido para siempre de presentar los documentos referentes a ese préstamo. Para orientación sobre cualquier asunto relacionado con la ley de quiebra, se puede comunicar conmigo al número 787-403-1260. La orientación es gratis y recuerde que no tiene nada que perder y mucho que ganar.
Será hasta la próxima semana. Gracias. Muchísimas gracias, Germán, por estar con nosotros. Bueno, a ustedes otra vez, 1.000.000 de gracias por estar conversando conmigo hoy en esta mañana sobre este tema tan importante que tenemos que seguir hablándole a la gente y orientando, porque cada vez tenemos que ejercitarnos más en la herramienta del diálogo. Bueno, a ustedes, amigos, muy buenos días. Muchísimas gracias por escucharnos. Sobre todo, tengan un día hermoso y lleno de paz.